Hola mis hermanos amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes un salmo más. Recuerden que estamos haciendo estas lecturas, estas cápsulas bíblicas sobre los salmos. Algunos salmos los estamos estudiando, no los estamos estudiando del 1 al 150 en el orden que están escritos. Simplemente son algunos salmos selectos que hemos preparado para compartir con ustedes. Hoy precisamente tenemos el Salmo 32. Dice así. Salmo 32, la dicha del perdón. Salmo de David, másquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Algunos estudiosos, comentaristas, dicen que este salmo y el Salmo 51 son hermanos, y al parecer este Salmo 32 es posterior al 51. En este caso la numeración no altera la continuidad de los escritos. En el Salmo 51, el salmista David hace una súplica por su pecado, pidiendo el perdón divino. Y a continuación describe este Salmo 32 de una manera muy didáctica para enseñarnos sobre la bendición del perdón. El término con el que se titula este salmo, masquil o masquil, al parecer se refiere a instruir, a ser atento o inteligente, dándonos a entender el carácter educativo de este salmo. David Guzik dice lo siguiente en uno de sus escritos. El mismo salmo no nos dice una ocasión específica de la vida de David que le inspiró a escribir este salmo. En el Salmo 51, el cual fue claramente escrito después del pecado de David con Betsabé y en contra de Urías, David prometió él enseñar a los transgresores sus caminos. Salmo 51:13. Y este salmo puede ser el cumplimiento de ese voto. John Trapp dijo que el Salmo 32 y 51 están relacionados. Vamos a mirar este salmo desde tres palabras interesantes. Todas ellas comienzan con la letra B. Bendición, batalla, beneficio. Bendición, batalla y beneficio. Cuando hablamos de la bendición respecto a este Salmo 32, la declaración de los versículos 1 y 2 nos da a entender el inmenso gozo de quien ha experimentado el perdón. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Otra versión de la Biblia, otra traducción diría, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Si miramos en Romanos capítulo 4 versos 6 al 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esta es una clara indicación de cómo surte el proceso de la salvación, y es la justificación,
como Dios nos ha justificado en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Nuestro perdón viene por la fe en Cristo, no por algún mérito que tengamos o que hagamos. Es así desde el principio y es evidente en David, en el Salmo 32 y en otros salmos, y también en lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos. El salmista sabe que su horrendo pecado ha sido perdonado totalmente. No tiene cuentas pendientes con Dios por ese pecado y esto lo libera completamente de la culpa. Por eso mismo él está en este salmo expresando con la palabra bienaventurado o dichoso. Y así definitivamente se debe sentir cada pecador que ha sido perdonado por Cristo, bienaventurado y dichoso. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa misericordia que hizo sentir a David bienaventurado porque decidió confesar su pecado y apartarse de ese pecado, según lo que nos dice el Salmo 51, si miramos ahí el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David estaba reconociendo su pecado. Vamos también a 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El segundo punto que vamos a analizar hoy, que también comienza por la letra B, es batalla. Dice versículo 3 y versículo 4, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Es evidente que quien no confiesa su pecado, sea creyente o no creyente, experimentará ese quebranto, un quebranto tanto emocional como físico. El Salmo 38, versos 3 y 4 dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Isaías capítulo 64, verso 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mientras no nos libremos de la carga del pecado, confesándola y entregándola a Cristo, no tendremos esa paz tan deseada, porque el pecado consume, el pecado destruye. Pero en esta batalla hay una bandera que se levanta en blanco, una bandera a la que podemos llegar, una bandera a la que podemos llegar y confesar nuestros pecados y nos lleva a ese territorio de paz. Mire lo que dice el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El libro de Hechos capítulo 3 verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El libro de Joel capítulo 2 versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces la batalla que tú y yo debemos vencer es la batalla de confesar nuestros pecados, porque hay muchos temores, muchas prevenciones, pero necesitamos confesar delante de Dios nuestros pecados y poder ganar esa batalla. ¿Para qué? Para obtener el último punto que vamos a estudiar hoy, el beneficio, también por la letra B, beneficio. Leamos del versículo 6 al 11. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él.
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. El salmista David nos permite experimentar a través de su propia experiencia el beneficio que trae el pedir perdón y el recibir el perdón. Esa batalla que se libra en los versos anteriores, si confesamos nuestro pecado, recibimos ese perdón maravilloso y nos permite beneficiarnos de ello. El versículo 6 en la traducción del lenguaje actual dice: por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos este privilegio de poder orar a Dios en todo tiempo, mientras lo haya, es decir, mientras tengamos la posibilidad de hacerlo. Si podemos tener esa relación personal con Cristo, ni aun los problemas nos podrán menguar, porque nuestro pecado ha sido perdonado, y ya nuestro ser disfruta de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En los versículos siguientes aparece una especie de conversación entre Dios y David, o entre David y quienes están leyendo este salmo. Vamos a leerlos en la traducción del lenguaje actual. Del 8 al 9 dice: tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos y poderlos controlar. Hay que ponerles riendas y freno. No seas tú como ellos. Algunos comentaristas dicen que es Dios quien está hablando a David. Otros dicen que es David tomando el papel de maestro, pero al final hay un principio y es el reconocimiento de todo lo bueno que trae el pedir perdón y perdonar. La actitud correcta en todo este proceso es la humillación, la capacidad de reconocer honestamente mi pecado y pedir perdón sin necesidad de ser obligado. Por ello, la comparación con el caballo o con el mulo, que deben ser forzados a obedecer para que se sometan a su Señor. La virtud aquí es llegar por nuestro propio reconocimiento de la maldad en nuestro corazón y por la necesidad del perdón y de la restauración. Santiago capítulo 4 verso 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y el libro de Miqueas capítulo 6 verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así como el creyente que se haya arrepentido y haya sido perdonado disfrutará de esas bendiciones, por el contrario, el impío que no lo haya hecho, pues sufrirá como los animales que deben ser arrastrados a cualquier lugar. Muchos dolores habrá para el impío, dice, a los malvados les espera mucho sufrimiento. Por el contrario, y precisamente lo que estaba experimentando en su propia vida el salmista David, estaba rodeado de misericordia por haber sido perdonado. Y termina el salmista con una expresión de júbilo para exaltar y glorificar al Señor por su obra de amor al perdonarlo. Versículo 11 en la traducción del lenguaje actual dice: ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Esta es la maravillosa experiencia del perdón narrada por el salmista David en este salmo por su experiencia personal, que nos lleva a mirar este proceso de la mano de Dios, siempre buscando exaltarle y honrarle. Rápidamente, ¿cómo podemos aplicar estos 3 puntos a nuestra vida? Y tenemos también que reconocer que pasamos por estas 3 fases. La primera, la bendición. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando entendemos la misericordia de Dios para con nosotros, podemos aplicar misericordia con otros y perdonar. Segundo punto, la batalla.
Primero de Juan 2, del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Efesios 4, 31 y 32 también dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando no perdonamos, estamos cargando en nuestras emociones y en nuestro cuerpo un peso que nos obstruye nuestro caminar con Dios. Estamos desorientados, amargados, enfermos, estamos en tinieblas y no vamos a tener el beneficio. Y ese sería el tercer punto, beneficio. Pero de la misma manera, como David nos invita para que pidamos perdón a Dios y poder recibir esta misericordia, debemos nosotros también perdonar a otros. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De esta manera nosotros recibiremos también esos beneficios. Y dice Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una sanidad completa, una sanidad del alma y del cuerpo, viene por relaciones de amor y de perdón entre hermanos. Y un salmo para concluir. Salmo 86, versículo 5, este versículo: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Oremos. Padre, te damos gracias por este salmo precioso. Gracias por este Salmo 32 que nos está llevando por un camino de perdón y reconciliación. No solamente recibir tu perdón, recibir tu misericordia, sino que nosotros al recibir tu perdón y misericordia podamos también tener misericordia y perdonar a otros. Ese es el camino, Señor, que nos va a llevar a disfrutar todos los beneficios que tú, como ese Dios amoroso, tienes para cada uno de nosotros. Si realmente queremos vivir una vida plena, una vida que disfrute de todos los beneficios que tú has dispuesto para tus hijos, necesitamos recibir tu perdón y perdonar. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos experimentar, como dice el título de este salmo, la dicha del perdón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias a todos ustedes los que están escuchando estas cápsulas. Gracias por compartirlas, gracias por suscribirse también a este canal, por activar esas notificaciones para que cada vez que llegue una cápsula nueva ustedes la puedan recibir. Recuerden que estamos poniendo 2 cápsulas a la semana en este nuevo periodo, en esta nueva etapa, pero usted también puede encontrar en este mismo canal las cápsulas de la Biblia en un año. Así es que muchas gracias por escucharlas y muchas gracias por compartirlas.